Bueno, el libro, como le digo, trata de romper esquemas, ¿no? Y romper esquemas porque deja de, trata de desechar las ideas que se tenían respecto a que la sociedad peruana era homogénea, una sociedad con características semifeudal. No, pues, o sea, presento tablas estadísticas que señalan de que el Perú era un país eminentemente ya era un país urbano, con un sector campesino cada vez más disminuido, un sector cuya dinámica capitalista ya hacía, pues, ya estaba, y poco a poco se impregnaba ahí, y eso hacía, pues, de que las condiciones peruanas digamos, no eran apropiadas para imbuirse, para sentirse, para captar la influencia del pensamiento mao, ¿no? Bueno, en la historia de la política peruana y en la historia de la violencia política general del Perú, de 1980 para adelante, existe un vacío. Un vacío porque cuando se habla de Sendero Luminoso, con las ideas comunistas, lo que sucede es que no se toma en cuenta los orígenes de esos principios ideológicos políticos que llegan al Perú. En este caso es el pensamiento Mao Zedong, mal conocido como maoísmo. En realidad es una aplicación del pensamiento Mao Zedong a una realidad peruana que no tiene en absoluto, que durante muchos años, en la época en que es parte de la investigación que estoy realizando hasta 1964, no podía hablarse de un paralelo. Es decir, las condiciones económicas, sociales, políticas en China eran completamente distintas a las condiciones políticas, sociales peruanas. Estamos hablando de dos realidades completamente distintas, aunque muchas veces quieren hacerse un paralelo. Con terrorismo no, en absoluto. Lo que sucede es que se piensa de que, se tiene la idea de que en realidad China, un país eminentemente rural y feudal, y los países, el tercer mundo, en este caso también Perú, durante muchos años también lo era, un país feudal, semifeudal, que era la tipificación de la sociedad que se daba en ese momento, por los grupos de izquierda, era Perú un país con una presencia campesina muy fuerte. Entonces, ¿cómo lograr que esos campesinos sean quienes sean la fuerza motriz para un proceso revolucionario? Entonces, hacia eso iba era la idea que tenían muchos comunistas peruanos, ¿no? Bueno, el trabajo en realidad estuve realizando durante casi 2 años. Lo que sucede es que llegó a mis manos una tesis de la Universidad de Stanford para un doctorado de Paul Navarro, que se llamaba Maoísmo en los Andes, y era una descripción de lo que era el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Posteriormente también recibí una investigación en francés de Axel Ranque sobre el comunismo peruano, específicamente la Cuarta Conferencia de 1964. Ahí me llamó mucho la atención eso y cómo el pensamiento Mao Zedong pudo o no influenciar en el accionar político de las organizaciones de izquierda en el Perú hasta 1964. ¿Por qué hasta ese año? Porque ese año fue la Cuarta Conferencia en que generó la ruptura del comunismo entre un sector que defendía los lineamientos chinos y quienes se mantenían fieles a los lineamientos establecidos por la Unión Soviética, ¿no? Eso fue básicamente, ¿no? Posteriormente también tuve que sustentar mi tesis o realizar una tesis de posgrado, y eso ese material me ayudó a sustentar la tesis. La cosa era matar 2 pájaros de un tiro. Salí, sustenté la tesis y posteriormente también acabo de publicar el libro. Bueno, hasta 1964 quienes estuvieron más imbuidos del sector del pensamiento Mao Zedong hasta el 64 fue la juventud, el Buró Ejecutivo Nacional de la Juventud del Partido Comunista. El campesinado no había influencia ahí. Quienes sí tuvieron una influencia también muy fuerte, sobre todo en el discurso militar con el maoísmo, fue el movimiento de izquierda revolucionaria. Pude investigar también que muchos miembros del MIR, de la Puente Uceda, se capacitaron en China,
un apoyo de Mao Zedong. Entonces había un acercamiento no solamente con el MIR, sino también directamente entre partidos comunistas, que hacía, digamos, que hacía más o menos que el acercamiento, una vez que triunfó que nació la República Popular China en 1949, ese acercamiento, los chinos quisieran tener un acercamiento con América Latina directamente y en el Perú directamente con el Partido Comunista. Bueno, el primer acercamiento directo del Partido Comunista peruano fue con Jorge del Prado y Raúl Acosta, y esto se da porque justamente existen documentos que aparecen en el periódico, en la revista Pekín Informa, en el cual hay una moción de saludo del presidente Mao a las delegaciones latinoamericanas, entre ellas el Partido Comunista Peruano, liderado en ese momento por Acosta, secretario general, secretario de organización Jorge del Prado. Entonces ellos son, ¿no? También viajaron otros políticos peruanos posteriormente también, como Saturnino Paredes, José Sotomayor, y a otras delegaciones peruanas también de políticos y periodistas. Esto hace de que poco a poco tuvimos un acercamiento, ¿no? Un acercamiento cada vez mayor con China, ¿no? y un cuestionamiento a la vieja dirigencia del Partido Comunista. Eso hizo de que un sector de la militancia comunista se adhiera a las posiciones chinas, ¿no? Efectivamente, lo que sucede es que también no se puede pensar de que el enfrentamiento era solamente por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones políticas y sobre todo de la juventud con los viejos dirigentes. Eso hace de que el pensamiento Mao Zedong, digamos, no quiero utilizar el término pretexto, pero sí ayudó mucho a agudizar las contradicciones al interior del partido. Generó que la cuarta conferencia en enero del 64, un sector del Partido Comunista, liderado por el Comité Provincial de Lima y la Juventud, se dividiera y formara Partido Comunista Peruano Bandera Roja, ¿no? Principalmente el ideólogo era José Sotomayor, pero digamos quien asumía mayor liderazgo ahí era Saturnino Paredes, un abogado de extracción campesina, pero el abogado que tenía un acercamiento muy directo con los campesinos porque era asesor de la Confederación Campesina del Perú. Ellos eran quienes planteaban, sí, que en contra de quienes planteaban en ese momento la coexistencia pacífica. Ellos planteaban una guerra popular del campo a la ciudad. Bueno, el libro lo que ayuda también o trato de que sea de sintetizar lo que es la historia del Partido Comunista peruano, con todas sus con rupturas, resquebrajamientos, contradicciones. Hago un recuento histórico cronológico de lo que, pero también de las organizaciones de izquierda peruanas que existían hasta ese momento y la influencia o no que pudieron tener del pensamiento Mao Zedong, ¿no? En el Perú no, la realidad es completamente distinta. Y si estamos hablando de la realidad china, pues estamos hablando de un país ya con unos visos capitalistas bastante considerables, ¿no? Entonces, digamos, para entender la sociedad peruana, para entender la sociedad mundial, sí, el aporte que da Mao Zedong respecto a las contradicciones es muy importante, ¿no? Pero el mundo tiene una dinámica distinta, ¿no?